De regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, Serena Williams regresó con un triunfo al Abierto de Australia. En la primera ronda mostró todo su músculo la gran jugadora estadounidense para ganar por 6-0 y 6-2 a Tatiana María en partido del día de hoy. También allá en Melbourne, un debut sin mayores contratiempos de Djokovic, que derrotó a Kruger de Estados Unidos por 6-3, 6-2 y 6-2. Peter Cech, el gran portero, anunció su retiro del fútbol profesional. Actualmente está en el Arsenal. 36 años de edad, dice que es el momento exacto para partir. Ha jugado 15 años en la Premier y ha ganado cada trofeo posible. El futbolista mexicano Javier Hernández anunció que se convertirá en padre junto con su novia Sara Cohan. Publicó un video en Instagram y Chicharito Hernández será padre, lo reveló a Nick Set Life, una publicación que da a conocer esta noticia de la paternidad de Javier Hernández. Y Chucky Lozano es el mejor jugador de CONCACAF por encima de Keylor Navas, el portero de Costa Rica que está en el Real Madrid, y de Sebastián Giovinco, el italiano del conjunto del Toronto Football Club. Un reconocimiento, una distinción para el habilidoso delantero mexicano. Y el entrenador se lo dieron a Matías Almeida por encima de Juan Carlos Osorio. Osorio hasta el tercer lugar, exactamente. Pues sí. Hasta ese lugar se fue el ex técnico de la selección mexicana de fútbol. Adrián Camargo, el presidente de la Federación Mexicana de Abogados del Deporte, está aquí en el programa este día. Adrián, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Adrián, pues Adrián acaba de escribir un libro, lo acaba de publicar en estos días, sobre derecho deportivo, porque es un tema que realmente, Beto, le hace mucha falta al fútbol, ¿no? En el caso de Adrián, le pregunto, ¿el futbolista mexicano, Adrián, está en este momento preparado para enfrentar situaciones legales que tenga que resolver, o está totalmente ignorante de muchas cosas que le afectan directamente a su carrera y a su patrimonio inclusive? La práctica nos ha enseñado hasta el día de hoy que el futbolista mexicano, un tema que ustedes muchas veces han tocado en la mesa, sigue ignorante completamente en el tema. El futbolista, ya sea mexicano o extranjero, es un común denominador en el futbolista latinoamericano. Realmente cuando reciben un contrato, una propuesta, lo que les preocupa es el factor económico. Hay muchas cláusulas que son parte de un contrato deportivo, en este caso en el fútbol, desde el tema de derechos de imagen, el tema de mercadotecnia, la imagen, el tema de las transferencias, y el futbolista es ignorante en ese sentido de los alcances legales que puede tener. Los estatutos de la FIFA son muy benevolentes en el sentido de que el representante de un futbolista puede ser el padre, la madre, la esposa, el hermano, y muchos de ellos basan su carrera profesional a la experiencia o al aprendizaje que se puede ir dando sobre la marcha de los familiares. Pero en realidad el futbolista tiene que estar asesorado legalmente por un abogado, por gente que conozca del sistema de transferencias de FIFA, por el mecanismo Solidaridad si es el caso, conocer los procedimientos de la Comisión del Estatuto del Jugador, la Cámara de Resolución de Disputas, porque hay muchas situaciones, muchos marcos legales que se están dando dentro del desarrollo del fútbol. A veces cuando hablamos de la solución de disputas en el deporte, en concreto en el fútbol mexicano, creemos que ya todo está planchado y resuelto y que no hay nada nuevo que innovar, porque decimos existen los órganos de la FEMESFUT y es a donde vamos a acudir a resolver, y existen otros órganos que son los de la FIFA, los que les mencioné, además del TAS y el Tribunal Federal Suizo en los casos que aplica, y creemos que ya está todo resuelto. Pero tenemos un caso, y que eso es importante de conocer cómo van evolucionando estos temas. Hace 3 meses el Tribunal de Apelaciones de Bruselas dijo que las cláusulas arbitrales de la FIFA y de la UEFA son ilegales. Wow. Entonces eso va a dar un cambio, un parteaguas en el desarrollo de la solución de disputas en el fútbol. ¿Ilegales las cláusulas arbitrales? Arbitrales, sí, porque las cláusulas arbitrales someten
a las partes, o sea, a los atletas, a los jugadores, a que todas las disputas exclusivamente se tengan que resolver dentro de la estructura federativa. En el caso de México, Comisión de Resolución de Controversias, apelaciones, FIFA con sus órganos y el TAS. El Tribunal de Apelaciones de Bruselas dice que esas cláusulas son ilegales, que al futbolista no se le puede limitar exclusivamente a acudir ante esos órganos, que tiene toda la libertad legal, porque son derechos irrenunciables, es lo que consideró el tribunal, y que pueden acudir ante cualquier órgano o tribunal establecido a demandar los mismos derechos adquiridos dentro de un contrato deportivo. Un ejemplo muy reciente, Memo Vázquez con Veracruz, cuando sale, disputa, etcétera, su única instancia a la que podía ir a buscar justicia y exponer su caso fue la Comisión de Controversias, Sí, que es el órgano autorizado por la Federación, y no algún organismo legal. ¿A eso te refieres? ¿A que pueda él ir a otra instancia y no nada más a controversias? En este caso, en el Tribunal de Apelaciones dice que el futbolista, teniendo un contrato, puedes tú escoger como futbolista a cualquiera de los dos. Si quieres ir a la estructura federativa o tienes la libertad, puedes ir a la ley, a la Junta de Conciliación y ¿Pero no te desafilian? Es que esa es una mala interpretación que se ha hecho. Entonces ese tema lo ha venido ya protegiendo el Tribunal de Apelaciones, que es el mismo que elaboró aquel famoso caso Bosman, que el que hizo que FIFA modificara el sistema de transferencias. El caso de Memo Vázquez es un tema muy particular y a mí me llama la atención varias situaciones. Fue el primero que se me ocurrió, digo, ¿no? Sí, claro. No, pero además en ese caso a mí lo primero que brinca es eso del doble contrato. Ahí Claro. se habló mucho del doble contrato. Por más allá de la ignorancia que mencionas de los futbolistas con respecto a las situaciones legales, Memo Vázquez no ignoraba que había dos contratos. Tú firmas dos contratos, sabes que hay dos contratos. O a veces el futbolista o el técnico firma ese doble contrato sin saber lo que está firmando, sin saber a lo que se está comprometiendo en cada uno o los derechos que de ellos adquiere. Perdón, el caso de Memo Vázquez, yo recuerdo alguna entrevista que dio aquí en ESPN, señalaba muy claro de que nunca había firmado un contrato. Y uno de los requisitos administrativos para que un jugador se pueda registrar ante la Federación Mexicana de Fútbol, se tiene que exhibir un contrato firmado por varios tantos. Entonces aquí sería todavía más interesante el saber en qué sentido se hizo eso. Un contrato ante la Federación, pero no celebró uno entre particulares, ¿no? Es decir, no entre particulares, sino entre la institución y el particular. ¿Quién sabe quién lo firmó? Entonces ahí lo interesante es saber quién lo firmó. Y un arreglo de palabras se hablaba también, ¿verdad? A lo mejor no lo firmó nadie. Y hay otra cosa que también comentaba con Adrián, que es grave. El futbolista piensa que firma con el América, con el Cruz Azul, y resulta que firma con una entidad totalmente diferente, que no tiene nada que ver. Los famosos outsourcing o otras compañías que se crean. Lo que FIFA ha denominado fiscal, como los TPO. ¿TPO qué son esos? Que son empresas que no pertenecen. Ustedes saben que para hacer el sistema de transferencias de Players Outsourcing. Okay. Entonces, lo que hace ahí el tema de FIFA y dentro del mismo fútbol es que el mercado de transferencias y el mercado deportivo tiene que ser regulado y tiene que estar dominado solamente por las personas morales que se dedican al tema del fútbol profesional. En este caso, las personas morales, que son los clubes. En Europa, los TPO empezaron a tener tanta trascendencia que empresas ajenas al fútbol fueron las que empezaron a adquirir los derechos de los jugadores. Entonces, de repente escuchábamos notas que un futbolista italiano pertenecía a un dueño árabe y el señor no tenía nada que ver, no era dueño de ningún equipo. FIFA se dio cuenta que ese negocio se le estaba yendo de las manos a la industria del fútbol y estaba cayendo en manos de particulares que iban a dominar el mercado y lo reguló de esa manera. Solamente pueden participar las empresas en ese sistema. ¿Y por qué en México no se hace así? Muchos jugadores firman con una empresa X, que no. ¿Y eso para qué lo hacen? ¿Para evadir impuestos? Es correcto. La mayoría de las gente que hace ese tipo de situaciones es una estrategia ellos nombran de reingeniería fiscal. Siempre lo que se busca en México y en cualquier parte de América Latina es pagar menos contribuciones de carácter fiscal. Sin embargo, hay un modelo que, por ejemplo, en Europa se ha desarrollado mucho y que en México todavía no se ha desarrollado. No sé si los futbolistas no lo han entendido, no se han asesorado o verdaderamente desconocen del tema, pero hay empresas en Europa que es muy común y es un caso que sucedió con Cristiano Ronaldo, que sucedió con Messi, que crean empresas a las cuales ellos le ceden sus derechos de imagen. Esta empresa resulta que los mismos socios, a veces o es el mismo jugador, o es papá, mamá, familiares o amigos o el apoderado. Ellos crean esa empresa que se vuelven los titulares de los derechos. Entonces yo me contrato con el Real Madrid, pero no le cedo mis derechos de imagen, solamente mis derechos deportivos. Sí.
Si me permites, nada más terminar la idea, en ese instante, entonces lo que yo hago, como al Real Madrid le interesa comercializar, hacer todo el merchandising de mi imagen, hacemos un nuevo contrato donde yo te estoy cediendo la imagen. El contrato laboral que registramos ante la Federación de Fútbol será el 10%. El otro 90% es el contrato de derechos de imagen. Es una triangulación de carácter fiscal. Es una práctica común la triangulación aquí, Beto, porque por ejemplo tengo un contrato aquí que es de la cancha del Estadio Azteca, por decir algo. En lugar de que lo hiciera con Fútbol del Distrito Federal, que es el que administra el estadio, o con la empresa Televisa, que es la dueña del estadio, pues lo hace con una empresa que se llama Consultores Industriales SADCB, COINSA. Esa es la que contrata al costarricense que arma campos de fútbol. Y entonces, pues ahí tú dices a quién demando o cómo demando. El futbolista se ve en ese problema de la triangulación de empresas que la FIFA lo prohíbe, pero que en México es práctica común. Claro, y del total de contratos que se celebran en el fútbol mexicano en la primera división, ¿qué porcentaje calculas que sean dobles? Yo creo que no tengo un dato exacto, tendríamos que tener muchas evidencias para dar un posicionamiento muy, muy claro y en ese sentido, pero yo creo que más de la mitad sí hay un doble más contrato de la mitad en ese sentido. O sea, que se presenta un contrato oficial, digamos, ante la federación con una cierta cantidad, sí, pero se celebra otro secreto, que es el que realmente respetan las partes. Claro, pero aquí también es importante señalar una cosa. Yo también metería las manos en cierta forma de que no todo es culpa de la federación, porque ellos están recibiendo la documentación que de buena fe le están llevando los clubes para registrar esto. Sí. Ahora, hay situaciones, estamos en el tema del fútbol de la primera división, pero si nos vamos a los temas de la segunda y la tercera división, pues hay contratos que a los futbolistas, a los chavos, realmente nunca les pagan el salario y aún así la federación recibe los contratos y los registra de buena fe. Más bien el doble contrato aquí funciona, yo registro uno con menos cantidad ante la federación, pero celebro uno contigo por una mayor cantidad para dejarte tranquilo, y es el que te voy pagando, y en caso de controversia, vamos con el registrado ante la federación, que tiene un monto más bajo. Dinero, claro, pero el jugador lo concede porque ve un beneficio ahí. Yo quiero pagar menos impuestos, ponme esto. Aunque voy a cobrar pagues más. realmente más. Ya si nos peleamos, me tengo que remitir al que registraste, ¿no? No encajará en esta cuarta transformación ahora esto. Antes de que Roberto debutara en Primera División, ya existía la Ley Federal del Trabajo en el apartado de deportistas profesionales desde 1970, entiendo. No habrá forma de cambiarlo o ya haya necesidad de cambiar, porque en 40 años, casi 50, no se ha modificado la Ley Federal Ese es un del tema Trabajo. importante. Los contratos que se utilizan en el fútbol profesional siempre toman y citan a la Ley Federal del Trabajo dentro del cuerpo de cláusulas. Creo que no es solamente por el tema del fútbol, sino si analizamos todo el deporte profesional en México, llámese baloncesto, mismo béisbol, y otras disciplinas, creo que sí es necesario y es urgente cambiarlo, renovar la Ley Federal del Trabajo. Como bien lo dices tú, desde que se publicó la actual ley el 1 de mayo de 1970, prácticamente hace 50 años, nunca se ha actualizado el capítulo que se refiere a los deportistas profesionales, que es del 292 al 303. ¿Cómo ha cambiado el mundo y el fútbol? Claro, todo, ¿no? el mundo se ha seguido actualizando, las relaciones laborales se han actualizado, tomando en referencia diversas situaciones jurídicas, sociales que han sucedido en el mundo, y en México seguimos trabajando bajo el mismo esquema las relaciones laborales desde 1970. ¿Cómo se llama tu libro? Derecho de Fútbol. Derecho de Fútbol. Derecho de Fútbol es el primero en ese sentido, que analiza propiamente el tema del derecho de fútbol, todos los procedimientos, todas las cuestiones legales que regulan el fútbol. Es una nueva rama del derecho que ya existe con esa tendencia en Inglaterra, en Italia y en España, y en este caso a través de la investigación jurídica que se realiza, es un libro jurídico, pues es el primer libro en este sentido que se publica en México. Casi terminamos el programa, pero entiendo que también hay algo nuevo en relación a todo este tema de amaño de partidos. Tendrá que haber algo, ¿no? Sí, creo que también es necesario ya en la actualidad también empezar a regular en ese sentido. No está legislado en México no. eso, ¿verdad? Hay próximamente en otro libro que también les compartiré, vienen 16 puntos que considero necesarios que se tienen que empezar a regular ya en el deporte. Hay un rezago importante en los temas de derecho deportivo en México en general, el fútbol es una parte de ellos. Si nos metemos a temas de CONADE, de otras federaciones, encontramos todo un monstruo ahí. Entonces creo que es necesario empezar a generar doctrina, legislación, jurisprudencia en materias de derecho deportivo para poder ir transformando también el país en ese sentido. Ahora, además del desconocimiento del futbolista de muchas cosas, no hace falta una verdadera asociación de futbolistas, un sindicato o lo que sea, equivalente,
para que el futbolista pueda defender colectivamente muchos de esos derechos que en lo individual no puede? Yo considero que sí, porque realmente lo que existe el día de hoy con la asociación, pues es una asociación civil. Quienes somos especialistas, quienes conocemos de temas legales, sabemos que la actual asociación de futbolistas profesionales es una asociación, no es un sindicato, no tiene una toma de nota, no tiene los alcances legales que tiene un sindicato en forma. Se ha hecho mediática, qué bueno y qué bueno que levantan la voz en algunos casos, pero a mí me gustaría invitar a la asociación que en estos casos que se dan de la segunda y la tercera división es donde levantaran la voz. Hay muchas irregularidades, muchos jóvenes están llegando engañados a México, de Colombia, de Ecuador, que los van a debutar en primera división. Hay casas abandonados quedan. Abandonados, sí. Literal. O sea, conocí yo un caso en una parte de la Ciudad de México donde en una casa de interés social viven 30 chavos colombianos menores de edad engañados a sus padres, y creo que hay una serie de situaciones que son las cosas que del fútbol no se ven. Creo que aquí es el área de oportunidad que la Asociación de Futbolistas Profesionales tendría que también voltear a ver. Hay equipos de segunda, tercera división que viajan 20, 30 horas en camión para poder llegar a otra sede, cuando son los juegos intergrupos, tienen que hacer viajes excesivos. Son cosas que en la Real Federación Española de Fútbol es un tema que ya está regulado. O sea, un viaje después de 6 horas terrestre, forzosamente se vuelve aéreo. Y son serie de situaciones. Y creo que el sindicato español nos ha demostrado que verdaderamente pesa. La última ocasión que paró la Liga Española, precisamente que fue liderada por Puyol y por Casillas, precisamente fue por un tema de problemas que se daban en la segunda B, ni siquiera en la primera división. Ahí es donde se ve la fuerza del equipo. Sindicato. Pues hay muchas áreas de oportunidad en el fútbol de inferiores que creo que es donde se debe de trabajar. Y ojalá pudiera existir no una asociación, sino varias, pero además también un sindicato formalmente que tuviera una toma de nota. Creo que eso no solamente beneficiaría al jugador, también beneficiaría a la misma federación y a los mismos clubes, porque hay futbolistas que les gusta tener muchos derechos, pero no les gusta tener obligaciones. Y no hablemos de problemas con el alcohol, con problemas de dopaje, problemas de otras situaciones. Creo que también el futbolista no solamente debe de cobrar como profesional, sino también el futbolista debe de actuarse como profesional, claro, en ese sentido. Ya nada más para cerrar, tuve yo un caso muy cercano de un futbolista que analicé su contrato, platiqué con él y estaba a préstamo con un segundo club. Cuando le pregunté la vigencia de su préstamo, el mismo futbolista ni siquiera sabía por cuánto tiempo estaba prestado. Nada más. O sea, ese tipo de situaciones suceden en el fútbol. Tu libro tiene que ser una lectura obligada para directivos, para futbolistas. Lamentablemente no se lee como quisiéramos en este país. Gracias, Adrián, por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas tardes y que te vaya muy bien. Y algo de fútbol americano antes de platicar con Memo Celis. Sí, hoy, un día como hoy, pero hace 40 años, nació Drew Brees. Hoy cumple 40 de edad. Hoy me preguntaban qué lugar ocupa en la historia. No creo que esté entre los 5 mejores, pero si gana un Super Bowl más, con lo cual tendría su segundo anillo de campeón, creo que bien podría tener los argumentos para quedar en el 5º mejor de todos los tiempos, detrás de Brady, Montana, Peyton Manning, John Elway, y en un muy honroso 5º lugar Drew Brees, que así lo festejó con su esposa. ¿Cuál ha sido el principal mérito de Drew Brees? Quebrar un gran mito de que un quarterback con apenas 1,83 m de estatura pudiera jugar en la NFL. ¿Por qué? Porque su línea ofensiva es muy alta y eso no le alcanzaría a tener la visibilidad necesaria para conectar sus pases. Tan ha podido hacerlo que se va a retirar con un montón de récords. Ha reescrito el libro de marcas de la NFL. Drew Brees, 40 años, enhorabuena, vivo por un Super Bowl más. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este martes. Y vecino Memo, qué gusto saludarte. Cuéntanos de los Cañeros, ¿cómo va el asunto por allá en la Liga del Pacífico? Muy bien, vecino, un gusto estar con todos ustedes. La verdad es que se puso muy interesante la del Valle, mi querido Robert. Porque después de las 2 victorias de los Cañeros el fin de semana, aprovechando ventaja de localía, bueno, pues ayer en un juego dramático, un juego que se va a extra innings, los Yaquis están de regreso, ¿no? Ganaban 3-0, cuando llegó la 9ª entrada, vinieron 3 cuadrangulares en contra de Michael Cleto, el pitcher de los Yaquis, que permitió el empate, pero que puso a la vez la mesa para que después en la 10ª los Yaquis dejaran tendidos en el terreno a los Cañeros. Esa es una de las series semifinales. Hoy tendremos el juego número 4 a través de ESPN, otra vez desde Ciudad Obregón, los Yaquis tratando de emparejar esa serie. En la otra, los Venados y los Charros jugaron 2 entradas nada más ayer, tremendo diluvio en Jalisco, se tuvo que suspender, se va a reanudar donde se quedaron en la segunda entrada el día de hoy. 2-0 están ganando los Venados, que también buscan su primera victoria. ¿Cuál se perfila para hacer la serie por el campeonato?
Pues mira, por el hecho de que Venados perdió los 2 primeros en su casa, creo que Charros tiene una gran ventaja. Además, en su parque es de mucho bateo y es un equipo que batea muchos cuadrangulares. Creo que Jalisco tiene el camino un poco menos complicado. La otra serie, bueno, los Cañeros de los Mochis tienen que ser ligeramente favoritos, pero vienen 2 juegos más en Ciudad Obregón y va a ser muy difícil. Por lo que pasó ayer, el momento anímico parece estar ahora del lado de los Yaquis. Perfecto, Memo, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto saludarte como siempre. Y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro, ¿qué tema abordarán en el programa a continuación? Hermano Betito, fíjate cómo es tan alcahueta la afición de las Chivas que en una encuesta que realizamos, si Chivas gana la Copa, salva el torneo. Mientras que ayer las declaraciones de Miguel Herrera, estando en el único grande del fútbol mexicano, ellos dicen, vamos por el doblete, para que vean la diferencia que hay entre uno y otro. Betito Murrieta, de eso más estaremos, ¿quién por supuesto, te acompaña en el día de hoy? Estará aquí Mauricio Imay, también estará Jorge Pietrasanta. Otro de los temas que estaremos tocando y abordando es, Caixinha está haciendo ahora los refuerzos. Recuerden que cuando él trajo a algunos, las cosas no fueron bien. Las cosas fueron bien cuando Ricardo Peláez reforzó al equipo, no Caixinha. ¿Qué está pasando? Lo vamos a discutir también. Sí, lo comentaba Héctor Huerta hace unos momentos. Álvaro, qué gusto saludarte y igualmente, que tengan un buen programa. Queda pendiente el jueves para bendecir el cuerpo del Señor y la sangre también del mismo, ¿eh? Buenas tardes, Álvaro, que te vaya muy bien. Lo mismo a Mauricio y a Jorge, que forman parte del